La nota arrugada en mi mano temblorosa decía algo que ninguna madre de 66 años debería leer sobre su hijo. No vuelva más. Él está mintiendo. Revise la cámara a las 2 de la madrugada. Miré a Rodrigo dormido en esa cama de hospital, con su pierna escayolada elevada y su rostro tranquilo bajo la luz tenue de la lámpara, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La enfermera jefe que me había entregado el papel ya se había marchado, dejando solo el eco de sus pasos apresurados en el pasillo vacío. Habían pasado 3 días desde que recibí aquella llamada desesperada. Mamá, tuve un accidente. Me caí en la obra. Me rompí la tibia. Necesito que vengas, por favor. La voz de Rodrigo sonaba quebrada por el dolor, y yo, como siempre, dejé todo para estar a su lado. Conduje 2 horas desde mi pequeño apartamento hasta este hospital de la ciudad, con el corazón en un puño, recordando cada vez que lo había visto sufrir desde que era un niño. Rodrigo era mi único hijo, mi razón de ser desde que su padre Héctor murió hace 30 años. Lo había criado sola, trabajando en 3 empleos simultáneos, rechazando pretendientes y oportunidades, vendiendo la casa familiar para pagar su universidad. Cada sacrificio había valido la pena cuando lo veía sonreír, cuando me llamaba mamá, con ese tono cariñoso que derretía cualquier cansancio. Ahora, sentada en esa silla de plástico verde junto a su cama, con la nota quemándome la palma de la mano, todo lo que creía saber sobre mi hijo comenzaba a resquebrajarse como porcelana antigua. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Releí la nota por 5ª vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Él está mintiendo. ¿Mintiendo sobre qué? ¿Sobre el accidente? ¿Sobre la fractura? Miré su pierna vendada, el gotero conectado a su brazo, los monitores parpadeando con regularidad. Todo parecía tan real. Los médicos habían confirmado la fractura. Había visto las radiografías en la pared del consultorio, manchas blancas que indicaban el hueso roto. ¿O las había visto realmente? En ese momento, con la adrenalina y el miedo, solo había asentido a todo lo que el doctor decía. Mi mente comenzó a recorrer los últimos 6 meses. Rodrigo había estado distante, ocupado con su nueva novia Vanessa, a quien solo había conocido una vez durante una cena incómoda, donde ella apenas me dirigió la palabra. «Está nerviosa, mamá. Dale tiempo», me había dicho Rodrigo. Luego estaban las llamadas extrañas pidiendo dinero prestado, siempre con excusas razonables. Un problema con el auto, un retraso en el pago de la constructora, una inversión que no salió como esperaba. Yo le había dado mis ahorros cada vez, sin hacer preguntas, porque eso hacen las madres, ¿verdad? Confiamos, protegemos, amamos incondicionalmente. El reloj en la pared marcaba las 11 de la noche. 3 horas hasta las 2 de la madrugada. 3 horas para decidir si iba a traicionar a mi hijo espiando las cámaras de seguridad o si iba a traicionarme a mí misma ignorando la advertencia de aquella enfermera de ojos cansados pero bondadosos. Rodrigo se movió en sueños, murmurando algo ininteligible. Acerqué mi silla a la cama y tomé su mano libre, la que no tenía la vía intravenosa. Su piel estaba cálida, sus dedos largos como los de su padre. Recordé cuando esos dedos eran diminutos, cuando se aferraban a mi índice con fuerza de recién nacido. «Te protegeré siempre», le susurraba entonces. Ahora, con 66 años y arrugas marcando cada preocupación que él me había dado, me preguntaba si no lo había protegido demasiado, si no le había enseñado que las consecuencias existen, que las mentiras tienen precio. La nota seguía en mi mano. La enfermera había arriesgado probablemente su trabajo al dármela. Eso significaba algo. Significaba que lo que fuera que yo descubriría a las 2 de la madrugada era suficientemente grave como para que una desconocida rompiera el protocolo por mí. Tragué saliva y tomé mi decisión. Me quedaría despierta, revisaría esas cámaras y que Dios me ayudara a enfrentar lo que fuera que encontrara allí. Las agujas del reloj parecían moverse en cámara lenta. A la 1:30 de la madrugada, mis párpados pesaban como piedras,
pero el café amargo que había tomado en la máquina expendedora mantenía mi corazón latiendo con fuerza irregular. Rodrigo seguía dormido, su respiración profunda y acompasada, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Habían pasado 2 horas y media desde que recibí la nota, y cada minuto había sido una eternidad de dudas y miedos. A las 2 menos 10, escuché pasos suaves en el pasillo. La enfermera jefe apareció en el umbral de la puerta, haciendo un gesto discreto para que la siguiera. Era una mujer de unos 55 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado y profundas ojeras que hablaban de demasiados turnos nocturnos. Miré a Rodrigo una última vez, me aseguré de que seguía dormido, y salí al pasillo con las piernas temblorosas. «Soy Carmen», me susurró, caminando rápidamente hacia una puerta al final del corredor. «Tengo 20 minutos antes de que el supervisor de turno haga su ronda. No hay tiempo para explicaciones, solo para que usted vea con sus propios ojos». «¿Por qué hace esto?», le pregunté, siguiéndola hacia una pequeña oficina que olía a desinfectante y papel viejo. «¿Por qué arriesga su trabajo por mí?». Carmen se detuvo frente a un ordenador antiguo y me miró con una mezcla de compasión y determinación. «Porque he visto esto antes. Porque tengo una hija de su edad y quisiera que alguien me avisara si ella estuviera siendo engañada. Y porque, francamente, ya estoy cansada de ver cómo algunos abusan del sistema, mientras gente que realmente necesita atención médica muere esperando una cama». Sus palabras me helaron la sangre. «Abusan del sistema». ¿Qué significaba eso en relación con mi hijo? Carmen tecleó rápidamente. Sus dedos conocían cada atajo. La pantalla cobró vida, mostrando un menú de cámaras de seguridad. «Piso 3, habitación 307. Su hijo», dijo, seleccionando la fecha de hoy y retrocediendo hasta las 2 de la madrugada de la noche anterior. «Mire». La imagen era en blanco y negro, granulada pero clara. La habitación 307 apareció en la pantalla. La cama estaba vacía, completamente vacía. «Espere», murmuré, inclinándome hacia el monitor. «Debe haber un error. Esa no puede ser su habitación». «Es la habitación 307», confirmó Carmen con voz neutral. «Siga mirando». Aceleró la grabación. A las 2:03 am, una figura apareció desde el baño. Era Rodrigo, mi hijo, caminando perfectamente, sin la menor cojera, sin rastro de dolor. Se acercó a la ventana, revisó su teléfono móvil y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación como si estuviera esperando algo. No había muletas, no había silla de ruedas. Su pierna fracturada se movía con normalidad absoluta. «No», susurré, sintiendo que mis rodillas se debilitaban. Carmen acercó una silla y me ayudó a sentarme. «No, esto no puede ser real. Tiene que haber una explicación». «Hay una explicación», dijo Carmen suavemente, sin dejar de mirar la pantalla. «Pero no es la que usted quiere escuchar». En la grabación, Rodrigo salió de la habitación. Carmen cambió a la cámara del pasillo. Allí estaba mi hijo, mi bebé por quien había sacrificado todo, caminando tranquilamente hacia los ascensores con su bata de hospital abierta, mostrando ropa de calle debajo. Llevaba su teléfono en la mano y sonreía. «¿A dónde va?», pregunté con voz quebrada. «Al estacionamiento. Lo hace todas las noches a la misma hora». Carmen cambió a otra cámara. «Mire». El estacionamiento oscuro apareció en la pantalla. Un coche negro estaba aparcado en una esquina. Rodrigo se acercó, y del coche salió una mujer. Incluso en la imagen borrosa reconocí su silueta. Vanessa, su novia. Se abrazaron, se besaron, y luego un hombre mayor salió también del coche. Los tres hablaron durante varios minutos. Rodrigo gesticulaba animadamente. El hombre le entregaba algo que parecía un sobre. «¿Quién es ese hombre?», logré articular. «No lo sé», admitió Carmen. «Pero lo he visto antes, visitando a otros pacientes que después resultaron estar involucrados en fraudes de seguros». La palabra fraude resonó en mi cabeza como una campana funeral. Carmen retrocedió la grabación de los últimos 3 días. Cada noche, la misma escena. Rodrigo caminando perfectamente a las 2 de la madrugada, reuniéndose con Vanessa y aquel hombre misterioso, regresando a su habitación 1 hora después y volviendo a la cama, donde por la mañana fingía dolor insoportable. «Las radiografías», dije débilmente.
Vi las radiografías. El hueso estaba roto. ¿Está segura de que eran sus radiografías?, preguntó Carmen. ¿Vio su nombre en ellas? ¿O solo asumió que lo eran porque el doctor las señalaba? Intenté recordar. La verdad es que no había prestado atención a los detalles. Estaba demasiado preocupada, demasiado asustada por mi hijo. Había confiado ciegamente en todo lo que me decían. Necesito ver más, dije, enderezándome en la silla a pesar del dolor en mi pecho. Necesito ver todo. Carmen asintió y continuó mostrándome grabaciones. Rodrigo entrando y saliendo de la habitación cuando creía que nadie miraba, hablando por teléfono en el baño con la puerta cerrada, riendo mientras yo dormitaba en la silla junto a su cama, creyendo que sufría. Cuando salí de aquella oficina 15 minutos después, ya no era la misma mujer que había entrado. La madre devota y ciega se había quedado allí, frente a ese monitor. La que caminaba de regreso a la habitación 307 era alguien diferente. Alguien que acababa de descubrir que el amor incondicional puede ser el arma más cruel cuando se usa en tu contra. Regresé a la habitación como un autómata, cada paso pesado con la carga de la verdad. Rodrigo seguía durmiendo. Su rostro relajado mostraba la paz del que no carga ninguna culpa. Me senté en aquella silla de plástico verde que ya conocía tan bien y lo observé como si fuera la primera vez. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Cuándo dejó de ser mi hijo y se convirtió en este extraño capaz de mentirme a los ojos? Carmen me había dado una memoria USB antes de despedirnos. Las grabaciones de los últimos 5 días me había susurrado. Y algo más que encontré revisando su historial médico. Hay inconsistencias en los documentos, fechas que no coinciden, firmas que parecen diferentes. Me había apretado la mano con firmeza. Lo siento mucho, Mariana. Ninguna madre debería pasar por esto. Ahora, sentada en la penumbra con esa memoria USB quemándome el bolsillo de la chaqueta, mi mente comenzó a recorrer los últimos años buscando señales que había ignorado deliberadamente. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo mi Rodrigo, el niño que lloraba al ver películas tristes y que me regalaba flores silvestres recogidas del camino, se transformó en alguien capaz de esto? Recordé aquella vez, hace 2 años, cuando me pidió que firmara unos documentos para ayudarlo con un trámite bancario. Yo había firmado sin leer, confiando ciegamente. ¿Qué había firmado realmente? Recordé sus historias sobre inversiones fallidas, sobre socios que lo habían estafado, sobre oportunidades de negocio que requerían capital inmediato. Siempre había una urgencia, siempre una crisis que solo mi dinero podía resolver. Y Vanessa, Dios, Vanessa, la había conocido hace 6 meses, durante aquella cena horrible donde ella apenas me había dirigido la palabra, mirándome con una mezcla de desdén y burla mal disimulada. Trabaja en un hospital, me había dicho Rodrigo con orgullo. Es enfermera, mamá, una mujer profesional e independiente. Ahora entendía por qué trabajaba en un hospital. Tenía acceso a documentos médicos, conocía el sistema, sabía exactamente cómo manipularlo. El amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana cuando Rodrigo finalmente se despertó. Sus ojos se posaron en mí y sonrió con esa sonrisa que siempre había derretido mi corazón. «Mamá, ¿has estado despierta toda la noche? No tenías que hacerlo. Debes estar agotada». «Estoy bien», mentí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. «¿Cómo te sientes?» «El dolor es terrible», dijo, haciendo una mueca que ahora reconocía como completamente falsa. «Los calmantes apenas ayudan. Creo que necesitaré más tiempo aquí de lo que pensábamos. Más tiempo. Más días facturando al seguro. Más dinero fluyendo hacia sus bolsillos mientras yo me desvelaba cuidándolo». «El doctor mencionó algo sobre las radiografías», dije con cuidado, observando su reacción. «Dijo que querían comparar las nuevas con las antiguas». Vi un destello de algo en sus ojos. Pánico, cautela. Desapareció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. «Sí, es procedimiento estándar», respondió con naturalidad, «para ver cómo evoluciona la fractura». «¿Puedo ver las radiografías?», pregunté. «Quiero entender mejor qué pasó exactamente». «Mamá, son solo imágenes técnicas». «No entenderías nada», dijo con tono condescendiente, el mismo tono que usaba cuando yo preguntaba sobre sus finanzas o sus negocios. «Confía en los médicos, confía.
Esa palabra otra vez, la misma que había usado toda mi vida con él, la misma que me había convertido en su víctima perfecta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. Averigüé más. Las radiografías que le mostraron son de un paciente llamado Jorge Mendoza, ingresado hace 3 meses en otro hospital. Rodrigo nunca se hizo radiografías aquí. El médico que lo atendió inicialmente es nuevo. Acababa de empezar su turno cuando llegó su hijo. Vanessa estaba de turno esa noche en urgencias. Ella lo procesó. Las piezas encajaban con una precisión aterradora. Vanessa trabajaba en urgencias, tenía acceso a los sistemas, conocía qué médicos eran nuevos y más propensos a no hacer preguntas. Rodrigo llegaba con una historia creíble, ella insertaba radiografías falsas en su expediente y el fraude comenzaba. ¿Cuántas veces habían hecho esto? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas compañías de seguros habían estafado? «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida», dijo Rodrigo, extendiendo su mano hacia mí. Miré esa mano, la misma que yo había sostenido cuando aprendió a caminar, cuando tuvo pesadillas, cuando su padre murió y él lloró en mis brazos prometiéndome que siempre estaríamos juntos. Ahora era la mano de un estafador, de alguien que me usaba tan fríamente como usaba al sistema médico. «Estoy perfectamente», respondí, sin tomar su mano. «Solo necesito ir al baño». En el baño, con la puerta cerrada, saqué mi teléfono y escribí a Carmen. «Necesito saber todo lo que puedas encontrar. No me importa lo que cueste». Su respuesta fue inmediata. «Ya estoy en ello. Tengo un contacto en la compañía de seguros. Esto es más grande de lo que pensé, Mariana. Mucho más grande». Me quedé en ese baño frío del hospital, mirándome al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 66 años, pero en ese momento parecía haber envejecido una década más. Las líneas alrededor de mis ojos contaban historias de noches sin dormir, de preocupaciones constantes, de una vida entera dedicada a un hijo que ahora me pagaba con traición. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Cerré los ojos y me permití recordar. 30 años atrás, cuando Rodrigo tenía apenas 8 años y el mundo se derrumbó con la muerte de Héctor. Mi esposo había sido electricista, un hombre bueno que trabajaba duro y nos amaba con cada fibra de su ser. El accidente en el poste eléctrico fue instantáneo, me dijeron. No sufrió, me dijeron, como si eso aliviara el vacío que dejó en nuestras vidas. Rodrigo lloró durante semanas, se aferraba a mí cada noche, preguntándome por qué papá no volvía a casa. «Te prometo que siempre estaré contigo, mamá», me decía con su vocecita quebrada. «Cuando sea grande, voy a cuidarte como papá lo hacía. Nunca te voy a dejar sola». Y yo le creía. Dios, cómo le creía. La pensión que dejó Héctor apenas alcanzaba para 2 semanas de comida. La casa tenía una hipoteca que no podíamos pagar. Así que hice lo que tenía que hacer. Conseguí trabajo como cajera en el supermercado de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Luego corría a limpiar oficinas de 3 a 7. Y 3 noches a la semana, cuando Rodrigo dormía bajo el cuidado de mi vecina doña Rosa, yo trabajaba en una lavandería doblando ropa ajena hasta medianoche. Rodrigo nunca supo cuántas veces comí solo pan para que él tuviera carne en su plato. Nunca supo que vendí el anillo de compromiso de su padre para pagar su viaje de estudios de 5º grado. Cuando me preguntaba por qué ya no usaba el anillo, yo sonreía y le decía que lo había guardado en un lugar seguro. La verdad es que estaba en la caja registradora de la casa de empeño, convertido en dinero para sus uniformes escolares. A los 16 años, Rodrigo quería una bicicleta nueva. Todos sus amigos tenían bicicletas de montaña caras, y él se sentía menos por tener la vieja bicicleta de segunda mano que le había comprado. «Mamá, por favor», me suplicaba. «Me prometes que vas a cuidar de mí, pero ni siquiera puedo tener lo que tienen los demás». Sus palabras me partieron el corazón. Vendí la casa. La casa donde Héctor y yo habíamos planeado envejecer juntos, donde habíamos traído a Rodrigo del hospital, donde cada rincón guardaba recuerdos de nuestra familia. La vendí y nos mudamos a un apartamento pequeño de 2 habitaciones en un barrio menos prestigioso. Con ese dinero pagué sus estudios universitarios completos y le compré esa maldita bicicleta. Fue ese mismo año cuando Rodrigo me mintió por primera vez, o al menos, la primera vez que me di cuenta. Me dijo que necesitaba dinero para libros de texto, $500. Se los di sin dudar, sacándolos de mis ahorros de emergencia.
2 semanas después, lo vi con una chaqueta de cuero nueva, la misma que había estado mirando en el escaparate de una tienda cara. «Me la regaló un amigo», me dijo cuando pregunté. «Su familia tiene dinero y ya no la usaba». Yo quise creerle. Dios sabe que quise creerle. Porque admitir que me había mentido significaba admitir que algo estaba fallando en mi forma de criarlo. Y no podía permitirme ese lujo. No cuando había sacrificado tanto. Durante sus años universitarios, rechacé 2 propuestas de matrimonio. Hombres buenos, honestos, que querían compartir su vida conmigo. Pero Rodrigo siempre ponía cara larga cuando los veía. Siempre encontraba defectos en ellos. «Nadie va a ser tan bueno como mi papá», me decía. «Y además, ¿por qué necesitas a alguien más? Me tienes a mí». Así que los dejé ir, uno por uno, eligiendo a mi hijo sobre cualquier posibilidad de compañía o amor. Cuando se graduó, con honores que yo anuncié orgullosa a cualquiera que quisiera escuchar, me prometió que era mi turno de descansar. «Ahora yo voy a trabajar para ti, mamá. Vas a vivir como una reina. Te lo prometo». Sus ojos brillaban con sinceridad cuando lo decía. ¿O era solo un brillo que yo quería ver? Los primeros años después de la universidad fueron buenos. Rodrigo conseguía trabajos, me visitaba regularmente, me llevaba a cenar de vez en cuando. Pero luego comenzaron las inversiones fallidas, los negocios que no prosperaban, los socios deshonestos que lo estafaban. Y siempre, yo estaba ahí con mis ahorros, con mi tarjeta de crédito, con cualquier cosa que pudiera vender para ayudarlo. Ahora, parada en este baño de hospital, entendía la terrible verdad. Nunca había habido inversiones fallidas. Nunca había habido socios deshonestos. Solo había un estafador, mi propio hijo, y la víctima más fácil del mundo, una madre que lo amaba demasiado para ver la realidad. Salí del baño con la determinación fría de quien ya no tiene nada que perder. Rodrigo seguía en la cama, revisando su teléfono con esa expresión concentrada que antes me parecía de preocupación y ahora reconocía como cálculo. Cuando me vio, guardó rápidamente el teléfono bajo la almohada. «¿Te sientes mejor, mamá?», preguntó con falsa preocupación. «Te demoraste mucho». Me estaba preocupando. «Estoy perfectamente», respondí, forzando una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. Solo estaba pensando: «Rodrigo, necesito ir a casa a buscar algunas cosas. Ropa limpia, mis medicamentos, volveré en unas horas». Vi el alivio instantáneo en su rostro. Quería que me fuera. Probablemente tenía que hacer llamadas, reunirse con sus cómplices, planear el siguiente movimiento de su juego sucio. «Claro, mamá. Tómate tu tiempo. Descansa un poco. Aquí estaré bien. Las enfermeras me cuidan». Salí del hospital con la memoria USB apretada en mi mano. El sol de la mañana me pareció obscenamente brillante para lo oscuro que se había vuelto mi mundo. En el estacionamiento saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en 5 años. «¿Don Julio?», dije cuando contestó la llamada. «Soy Mariana Vega, la viuda de Héctor». Don Julio Contreras había sido el mejor amigo de mi esposo, su compañero en la empresa eléctrica. Después del accidente, se había jubilado y montado una pequeña agencia de investigación privada. Me había ofrecido ayuda incontables veces a lo largo de los años, pero yo siempre había sido demasiado orgullosa para aceptarla. «Mariana», su voz sonó cálida y sorprendida. «¿Qué sucede? Tu voz suena diferente. Necesito contratar sus servicios», dije directamente. «Necesito investigar a mi hijo». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, con voz grave: «Voy para allá. Dime dónde estás». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Don Julio llegó en 40 minutos a la cafetería donde acordamos encontrarnos. Seguía siendo el hombre fornido y de mirada penetrante que recordaba, aunque ahora su cabello era completamente blanco y usaba lentes. Nos sentamos en una mesa del fondo y le conté todo. Las mentiras de Rodrigo, las grabaciones de seguridad, las radiografías falsas, Vanessa, el hombre misterioso del estacionamiento. Don Julio escuchó en silencio, tomando notas en una pequeña libreta. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Mariana, lo que me describes es fraude organizado.
No es la primera vez que escucho de casos así. Hay redes completas que se dedican a esto. Enfermeras corruptas, médicos que miran para otro lado, pacientes falsos. Mueven millones al año. ¿Millones? Repetí, aturdida. Las compañías de seguros son el blanco perfecto. Pagan sin hacer demasiadas preguntas si la documentación parece correcta. Y con alguien dentro del sistema médico es fácil hacer que todo parezca legítimo. Don Julio se inclinó hacia adelante. Pero hay algo más que me preocupa. Si Rodrigo está en esto tan profundo, no se va a conformar con pequeñas estafas de seguros. Me mostró su teléfono con un artículo de noticias de hace 3 meses. Mira esto. Una red de fraude médico fue desmantelada. Pero antes de caer, los cabecillas habían vaciado las cuentas bancarias de varios familiares mayores, usando sus identidades para obtener préstamos grandes. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi firma, susurré. Hace 2 años me hizo firmar documentos. Dijo que era para un trámite bancario. Don Julio palideció. Necesitamos revisar tus finanzas. Ahora. Dame autorización para acceder a tus cuentas bancarias, tu historial crediticio, todo. Pasamos las siguientes horas en su oficina, un pequeño local sobre una ferretería. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. Rodrigo había abierto 3 tarjetas de crédito a mi nombre. Todas estaban al máximo, acumulando deudas por más de $40,000. Había solicitado un préstamo personal usando mi apartamento como garantía, préstamo que estaba en mora. Mariana, dijo don Julio con voz tensa, mirando su ordenador. Hay una solicitud pendiente. Fue presentada hace 2 semanas para un préstamo de $200,000. Usaron tu apartamento como garantía, pero también hay referencias a una supuesta herencia que recibirías pronto. La firma es electrónica, pero está a tu nombre. No he firmado nada de eso, dije con voz rota, y no tengo ninguna herencia pendiente. Lo sé, pero ellos falsificaron tu firma digital y están esperando aprobación. Si ese préstamo se aprueba, Mariana, vas a perder todo. Tu apartamento, tu pensión, tus ahorros, todo. Me levanté de la silla, temblando de rabia y dolor. ¿Cuánto tiempo tenemos? La solicitud dice que esperan respuesta en 1 semana. Van a programar una cita para la firma final de documentos. Y apuesto a que Rodrigo ya tiene un plan para llevarte ahí y hacerte firmar. Probablemente diciéndote que es otra cosa. Mi hijo estaba planeando destruirme financieramente, robarme todo, dejarme en la calle, arruinar los últimos años de mi vida. Y lo peor era saber que yo habría firmado esos papeles con una sonrisa, confiando en él hasta el último momento. Entonces no tenemos tiempo que perder, dije, limpiándome las lágrimas con rabia. ¿Qué necesita para investigar esto a fondo? Don Julio me miró con respeto renovado. Voy a necesitar acceso a todo. Y Mariana, esto va a doler. Vas a descubrir cosas que preferirías no saber. Ya pasé ese punto, respondí. Ahora solo quiero la verdad, toda la verdad. Don Julio trabajó durante 3 días sin descanso. Mientras tanto, yo seguía visitando a Rodrigo en el hospital, fingiendo ser la madre devota y ciega que él esperaba que fuera. Cada palabra cariñosa que me decía, cada te amo, mamá, que pronunciaba, era una puñalada más profunda. Pero yo sonreía, asentía, le llevaba su comida favorita, porque necesitaba que bajara la guardia. El 4.º día, don Julio me llamó a las 7 de la mañana. Lo tengo todo, Mariana. Es peor de lo que imaginábamos. Ven a la oficina. Lo que vi en esa oficina me quitó el aliento. Don Julio había conseguido ayuda de un contacto en la policía de fraudes. La pared estaba cubierta con fotografías, documentos, líneas conectando nombres y fechas. Era como ver el mapa de una organización criminal. Rodrigo y Vanessa llevan haciendo esto desde hace 4 años, explicó don Julio, señalando una línea temporal. Han estafado a 7 hospitales diferentes en 3 estados. Siempre el mismo patrón. Ella consigue trabajo en urgencias, él se lesiona, falsifican documentos, cobran del seguro y desaparecen antes de que alguien haga preguntas. ¿4 años? Repetí, incrédula. Pero hace 4 años fue cuando me pidió dinero por primera vez para su supuesta inversión fallida. No había inversión. Ese dinero lo usaron como capital inicial para montar esto. Y hay más.
Don Julio me mostró fotografías del hombre del estacionamiento. Se llama Ricardo Salinas. Ex empleado de una aseguradora, despedido por malversación. Es quien les provee las identidades falsas, los documentos médicos, las cuentas bancarias limpias. Se lleva el 30% de cada estafa. Sentí náuseas. ¿Cuánto dinero han robado? De las aseguradoras calculamos que cerca de $500,000 en total. Pero de ti, Mariana, te han sacado todo lo que tenías. Tus ahorros, tu crédito, están a punto de quitarte tu casa. ¿Y la policía?, pregunté. ¿Podemos denunciarlos? Podemos y vamos a hacerlo. Pero hay un problema. Rodrigo es tu hijo. Si lo denuncias, vas a tener que testificar contra él, ir a juicio, ver cómo lo encierran. Bien, dije con una voz que no reconocí como mía. Hagámoslo. Esa tarde regresé al hospital por última vez. Carmen me esperaba en el pasillo, nerviosa. ¿Estás segura de esto?, me preguntó. Completamente. Entramos juntas a la habitación 307. Rodrigo estaba sentado en la cama, el teléfono en la mano. Cuando nos vio entrar a las dos, su expresión cambió. Supo, en ese instante, que su juego había terminado. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, intentando sonar confundido. «Se acabó, Rodrigo», dije, cerrando la puerta detrás de mí. «Lo sé todo». Vi cómo su cara pasaba por una docena de emociones en segundos: sorpresa, miedo, cálculo, y finalmente algo que me heló la sangre: indiferencia. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Sé que nunca te fracturaste nada. Sé lo de las radiografías falsas, sé lo de Vanessa y Ricardo Salinas, sé que has estado estafando a las aseguradoras durante 4 años». Mi voz era firme, aunque mi corazón se estaba haciendo pedazos. «Y sé lo del préstamo fraudulento que planeabas sacar a mi nombre, los $200,000 que me iban a dejar en la calle». Rodrigo me miró fijamente durante un largo momento. Luego, para mi absoluta incredulidad, se rió. Una risa fría, sin humor. «Finalmente abriste los ojos», dijo, quitándose las vendas de la pierna con movimientos deliberados. Me preguntaba cuánto tiempo más ibas a seguir siendo tan ingenua. «¿Por qué?», fue todo lo que pude decir. «¿Por qué me hiciste esto?». «¿Por qué?», repitió, levantándose de la cama y caminando perfectamente hacia mí. «Porque siempre has sido una fuente fácil de dinero. Porque lloras cada vez que te cuento una historia triste y abres tu cartera sin hacer preguntas. Porque has sido la víctima perfecta». Cada palabra era un golpe físico. Carmen puso su mano en mi hombro, pero yo no podía moverme. «Te di mi vida entera», susurré. «Sacrifiqué todo por ti. Nadie te pidió que lo hicieras», escupió Rodrigo. «Eso fue tu elección, tu forma de sentirte importante, de sentir que valías algo. Usaste mi vida para llenar el vacío que dejó mi padre. Bueno, ¿adivina qué? No te debo nada». La puerta se abrió y Vanessa entró, deteniéndose al ver la escena. «¿Qué está pasando aquí?». «La vieja finalmente se dio cuenta», dijo Rodrigo con desdén. Vanessa me miró con una sonrisa despectiva. «Deberías estar agradecida. Al menos él te dejó creer que te quería durante todos estos años. Eso es más de lo que la mayoría de las madres tóxicas y manipuladoras merecen». Rodrigo se acercó más, su rostro a centímetros del mío. «Deberías estar agradecida de que te haya dejado creer que me importabas», dijo con voz gélida. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No mi corazón, eso ya estaba destrozado. Se rompió el último vestigio de la mujer que había sido, y de esas ruinas emergió alguien nuevo. «Sal de mi vista», dije con voz tranquila y mortal, «y prepárate, porque vas a pagar por cada lágrima que me hiciste derramar». Salí de aquel hospital con la columna vertebral más recta de lo que la había tenido en años. Carmen caminaba a mi lado, y podía sentir su mirada preocupada sobre mí. «¿Estás bien?», me preguntó cuando llegamos al estacionamiento. «No», respondí honestamente, «pero voy a estarlo. Cuando todo esto termine, voy a estarlo». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Don Julio se convirtió en mi sombra, mi confidente, mi general en esta guerra que mi propio hijo había iniciado. Su oficina se transformó en nuestro cuartel general, y cada día descubríamos nuevas capas de la traición de Rodrigo. El 5.º día, don Julio entró con una carpeta gruesa y una expresión sombría.
Encontré a las otras víctimas, dijo, dejando caer la carpeta sobre el escritorio. 5 familias en 3 estados diferentes, todas con la misma historia. Hijos o hijas que fingieron lesiones, que vaciaron las cuentas de sus padres ancianos, que los dejaron endeudados hasta el cuello. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Había fotografías de personas mayores, rostros cansados y derrotados, que reflejaban mi propio dolor. Una mujer de 70 años que había perdido su casa. Un hombre de 68 que tuvo que volver a trabajar después de jubilarse porque su hija lo había dejado con deudas imposibles de pagar. Una pareja de ancianos que vivía ahora en un refugio porque su hijo les había robado hasta el último centavo. «Necesito hablar con ellos», dije inmediatamente. «Ya lo arreglé», respondió don Julio. «Hay una reunión mañana. El fiscal a cargo de casos de fraude de ancianos también va a estar allí. Se llama Andrés Mora y lleva 2 años tratando de atrapar a esta red, pero nunca había tenido suficiente evidencia». La reunión fue en una sala de conferencias prestada por un centro comunitario. Cuando llegué, ya estaban allí. Los 5 ancianos defraudados, el fiscal Mora, un hombre de unos 40 años con expresión decidida, y 2 detectives de la unidad de fraudes. Carmen también había venido, arriesgando su trabajo para apoyarme. «Señora Vega», dijo el fiscal Mora, estrechando mi mano. «Don Julio me ha puesto al tanto. Lo que tiene es oro puro para nuestro caso, pero necesito que entienda algo. Esto va a ser difícil, muy difícil. Va a tener que testificar contra su hijo. Va a tener que sentarse en un tribunal y repetir todo lo que él le hizo». «Lo sé», respondí firmemente. «Y estoy lista». Pasamos las siguientes 4 horas compartiendo historias, comparando patrones, conectando puntos. Cada víctima tenía su versión del mismo horror. Hijos o hijas que habían abusado de su confianza, que habían manipulado su amor, que los habían dejado destruidos financiera y emocionalmente. Una de las víctimas, la señora Mercedes Aguirre, me tomó de la mano. Tenía 72 años y había perdido todo por su hija. «Al principio querrás justificarlo», me dijo con voz suave pero firme. «Buscarás razones, pensarás que tal vez fuiste mala madre, que tal vez te merecías esto. Pero tienes que entender algo, Mariana. Lo que ellos hicieron no fue tu culpa. Amar demasiado no es un crimen. Aprovecharse de ese amor, sí lo es». Sus palabras me quebraron y me fortalecieron al mismo tiempo. El fiscal Mora extendió varios documentos sobre la mesa. «Con lo que tenemos ahora, las grabaciones del hospital, los registros bancarios, los testimonios de ustedes y las evidencias que don Julio recopiló, podemos arrestarlos. Rodrigo, Vanessa y Ricardo Salinas enfrentan cargos por fraude múltiple, falsificación de documentos, robo de identidad y conspiración. Estamos hablando de entre 10 y 20 años de prisión. Pero hay un problema», continuó uno de los detectives, un hombre mayor llamado Ramírez. «Rodrigo sabe que usted sospecha. Va a estar en guardia. Si intentamos arrestarlo ahora, podría huir. Tiene contactos, dinero oculto. Probablemente ya tiene un plan de escape preparado. Entonces necesitamos que baje la guardia», dije lentamente, una idea formándose en mi mente. «Necesitamos que piense que ganó». Don Julio me miró con curiosidad. «¿Qué estás pensando?» «El préstamo fraudulento», expliqué, sintiendo cómo las piezas encajaban en mi cabeza. «Todavía está pendiente de aprobación. Rodrigo está esperando que le confirmen la fecha de firma. ¿Y si yo accedo?» El fiscal Mora se inclinó hacia adelante, interesado. «Continúa. Llamaré a Rodrigo. Le diré que lo perdoné, que entiendo que está bajo mucha presión, que quiero ayudarlo. Le diré que un amigo me ofreció un préstamo importante y que necesito su ayuda para procesarlo, que conozco a alguien en un banco que puede acelerar el trámite». Las palabras fluían ahora, el plan tomando forma. Él pensará que encontró otra forma de estafarme. Querrá estar ahí, controlar la situación. Y cuando llegue a esa oficina, ustedes estarán esperándolo. Hubo un silencio mientras todos procesaban mi propuesta. Luego el fiscal Mora sonrió. «Es brillante, pero riesgoso. Tendrá que ser convincente. Rodrigo la conoce, sabe cómo manipularla. Si sospecha, aunque sea un poco...». «No sospechará», interrumpí, «porque le voy a dar exactamente lo que espera. Una madre desesperada por recuperar el amor de su hijo.
dispuesta a creer cualquier mentira. Don Julio negó con la cabeza, admirado. Mariana, eres más fuerte de lo que pensaba. No, corregí. Soy lo que él me obligó a hacer. Los siguientes días fueron de preparación meticulosa. El fiscal Mora coordinó con el banco para crear una cita falsa. Los detectives instalaron cámaras y micrófonos. Carmen me enseñó a mantener la calma bajo presión, a controlar mi lenguaje corporal para que Rodrigo no detectara el engaño. Y yo practiqué. Una y otra vez. Ensayé la llamada que haría a Rodrigo, las palabras exactas que usaría, el tono de voz quebrado pero esperanzado de una madre que quiere creer que su hijo todavía la ama. La noche antes de hacer la llamada, don Julio se quedó conmigo en mi apartamento. Héctor estaría orgulloso de ti, me dijo mientras compartíamos café en mi pequeña cocina. Era mi mejor amigo, y lo que más amaba de ti era tu fuerza. Decía que eras la mujer más fuerte que había conocido. No me siento fuerte, admití. Me siento rota. La fuerza no es no romperse, respondió don Julio. Es seguir adelante incluso después de quebrarse. Es levantarse cuando todo tu ser quiere quedarse en el suelo. Eso es lo que estás haciendo, Mariana. Eso es valentía verdadera. A la mañana siguiente, con las manos temblando pero la voz firme, marqué el número de Rodrigo. Él contestó al tercer timbre. Rodrigo, dije, inyectando dolor y esperanza en mi voz. Necesito hablar contigo. Sobre nosotros. Sobre el préstamo. Hubo una pausa. Podía imaginar su mente trabajando, calculando, buscando el ángulo. Mamá, respondió finalmente, su voz cargada de falsa emoción. He estado pensando en ti, en lo que dije. Estaba enojado, asustado. No lo decía en serio. Y así comenzó el último acto de esta tragedia. La trampa estaba tendida. Solo faltaba que mi hijo cayera en ella. El día señalado amaneció gris y frío, como si el cielo mismo anticipara lo que estaba por suceder. Me desperté a las 5 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo, y me preparé con el mismo cuidado que si fuera a un funeral. En cierto modo, lo era. El funeral de la Mariana que había sido, de la madre ciega, de la mujer que amaba sin cuestionar. Don Julio llegó a las 7. ¿Lista?, me preguntó, escudriñando mi rostro. Más que nunca, respondí, y era verdad. La cita estaba programada para las 10 de la mañana en las oficinas de un banco del centro. El fiscal Mora y su equipo habían llegado horas antes, instalándose en una sala de conferencias adyacente. Las cámaras estaban ocultas, los micrófonos estratégicamente ubicados. 2 detectives vestidos como empleados bancarios ocupaban escritorios cercanos. Todo estaba preparado. Carmen me acompañó hasta la entrada del banco. Eres la mujer más valiente que conozco, me dijo, abrazándome fuerte. Pase lo que pase hoy, recuerda eso. A las 9:45 mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Mamá, estoy a 5 minutos, dijo, su voz cargada de falso entusiasmo. Vanessa viene conmigo. Pensamos que sería bueno que la conocieras mejor. Empezar de nuevo. Por supuesto que Vanessa vendría. No iban a dejar pasar la oportunidad de controlar la situación, de asegurarse de que yo firmara lo que ellos querían. «Qué bueno, hijo», respondí, manteniendo mi voz temblorosa y esperanzada. «Los espero». A las 10 en punto exactas, Rodrigo y Vanessa entraron al banco. Él llevaba un traje caro que yo no le conocía, probablemente comprado con dinero robado, y ella lucía un vestido elegante y una sonrisa falsa. Cuando me vieron sentada en el área de espera, Rodrigo se acercó y me abrazó. «Mamá, gracias por darme otra oportunidad», murmuró en mi oído. El abrazo se sintió como el de un extraño. Tal vez siempre lo había sido. «Siempre, hijo», respondí, permitiéndome sonar quebrada. «Siempre te daré otra oportunidad». Vanessa me dio un beso en la mejilla que me hizo estremecer. «Señora Mariana, lamento mucho lo que pasó en el hospital. Rodrigo estaba bajo medicación fuerte. No sabía lo que decía. ¡Qué actriz consumada!». Casi podía creer su actuación si no hubiera visto las grabaciones de ella riéndose mientras planeaban robarme hasta el último centavo. Un empleado bancario, en realidad el detective Ramírez, se acercó. «Señora Vega, el gerente los verá ahora. Por favor, síganme».
Nos condujo a una elegante sala de conferencias. Había una mesa larga de caoba, sillas de cuero y ventanas que daban a la ciudad. Lo que Rodrigo y Vanessa no sabían es que detrás del espejo decorativo de una pared estaban el fiscal Mora y 3 detectives más, grabando cada palabra, cada gesto. Entonces, mamá, comenzó Rodrigo una vez sentados, sacando una carpeta que había traído. Me contaste que tu amigo te ofreció un préstamo importante. Eso es maravilloso. Con ese dinero podrías finalmente descansar, tal vez viajar un poco. Y yo podría ayudarte a administrarlo, asegurarme de que esté bien invertido. Exactamente lo que pensé, dije, mirándolo a los ojos. Por un momento vi un destello de triunfo en su mirada. Pensaba que había ganado otra vez. El detective Ramírez, en su papel de gerente bancario, entró con más papeles. Buenos días a todos. Señora Vega, tengo aquí los documentos del préstamo que solicitó. Son $200,000 con su propiedad como garantía, tal como discutimos. Vi cómo Rodrigo se tensaba ligeramente. 200,000. La misma cantidad del préstamo fraudulento que él había intentado sacar a mi nombre. No era coincidencia. Era una trampa perfecta. Sí, dije lentamente. Aunque ahora que lo pienso, hay algo que no entiendo. Saqué mi propia carpeta, la que don Julio me había preparado. Verán. Estuve revisando mis documentos financieros y encontré algo extraño. Solicitudes de préstamos que no recuerdo haber hecho. Tarjetas de crédito abiertas a mi nombre que nunca pedí. Es tan confuso. La expresión de Rodrigo cambió sutilmente. Vanessa se removió en su silla. Mamá, probablemente son errores del banco, dijo Rodrigo rápidamente. Ya sabes cómo son estas cosas. Eso pensé yo también, continué, manteniendo un tono inocente. Así que contraté a un investigador para que me ayudara a aclararlo. Don Julio Contreras. ¿Lo recuerdas, Rodrigo? Era el mejor amigo de tu padre. El color abandonó el rostro de mi hijo. Y don Julio encontró cosas fascinantes. Proseguí, mi voz endureciéndose con cada palabra. Encontró que alguien había estado usando mi identidad durante años. Encontró un patrón de fraude que abarcaba múltiples hospitales, múltiples víctimas, millones de dólares robados. Rodrigo se levantó bruscamente. No tenemos que escuchar esto. Vámonos, Vanessa. Siéntate, dije con una voz que no admitía discusión. Y para mi sorpresa, él obedeció. Tal vez por shock. Porque lo que viene ahora es la mejor parte. En ese momento, la puerta se abrió y entraron el fiscal Mora y 4 detectives con placas visibles. Rodrigo y Vanessa intentaron levantarse, pero los detectives fueron más rápidos. Rodrigo Vega y Vanessa Ortiz, anunció el fiscal Mora con voz firme, quedan arrestados por cargos múltiples de fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y conspiración para cometer fraude financiero. ¡Esto es una trampa!, gritó Rodrigo, su fachada de hijo amoroso finalmente destruida. «Mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo». Me puse de pie, mirándolo directamente a los ojos. «Precisamente por eso tengo que hacerlo, porque soy tu madre y fallé en enseñarte que las acciones tienen consecuencias, porque te amé tanto que te permití convertirte en esto». Saqué un sobre de mi bolso. «Y porque ninguna otra madre debería pasar por lo que yo pasé». Le entregué el sobre al fiscal Mora. «Esta es mi declaración completa. Cada préstamo fraudulento, cada mentira, cada manipulación, está todo documentado y estoy lista para testificar». Vanessa comenzó a sollozar, pero sus lágrimas no me conmovieron. Rodrigo, sin embargo, me miraba con una mezcla de odio y incredulidad. «Te arrepentirás de esto», escupió mientras los detectives lo esposaban. «Te quedarás sola. Nadie te va a querer cuando todos sepan lo que le hiciste a tu propio hijo». «Ya estaba sola», respondí tranquilamente. «Desde el momento en que decidiste que mi amor era una debilidad que podías explotar». Mientras se los llevaban, Vanessa gritando y Rodrigo manteniendo un silencio gélido, el detective Ramírez se acercó. «Hay alguien más afuera que quiere ver esto». La puerta se abrió y entró Ricardo Salinas, el cerebro detrás de la operación, también esposado. Aparentemente, los detectives lo habían arrestado esa misma mañana cuando intentaba sacar dinero de una de las cuentas falsas. «Lo siento, señora Vega», dijo el fiscal Mora.
Sé que esto no fue fácil. No, admití. Pero fue necesario. Los siguientes meses fueron un torbellino legal. El caso contra Rodrigo, Vanessa y Ricardo era sólido, con evidencia irrefutable. Las grabaciones del hospital, los documentos falsificados, los testimonios de las otras 5 víctimas, todo construía un caso imposible de refutar. Los abogados de Rodrigo intentaron negociar, pero el fiscal Mora no aceptó nada menos que un juicio completo. El día del juicio, me senté en el estrado de testigos y conté mi historia. Miré a Rodrigo a los ojos mientras relataba cada sacrificio que había hecho por él, cada mentira que él me había dicho, cada vez que había usado mi amor como un arma contra mí. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz nunca tembló. Cuando terminé, saqué una carta que había escrito específicamente para este momento. El juez me permitió leerla. Rodrigo, comencé, mirando directamente a mi hijo. Te di la vida 2 veces. La primera cuando naciste, después de 20 horas de labor de parto que casi me matan. La segunda fue cada día de los siguientes 38 años, cuando elegí vivir para ti en lugar de para mí. Trabajé hasta que mis manos sangraban. Vendí todo lo que tenía valor. Rechacé amor, rechacé oportunidades, rechacé mi propia felicidad porque creía que tu felicidad era la mía. Rodrigo mantenía la vista baja, pero yo continué. Y tú tomaste todo eso, cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de dolor, y lo convertiste en tu fuente de ingresos. Me usaste, no como se usa a un enemigo, sino peor. Me usaste como solo se puede usar a alguien que te ama incondicionalmente. Y mi voz se quebró, pero continué. Esa es la traición más profunda que existe. Hice una pausa, limpiándome las lágrimas. Pero hoy, aquí, frente a este tribunal, recupero lo que me quitaste. No el dinero, eso es solo papel. Recupero mi dignidad. Recupero mi derecho a decir que el amor no me hizo débil, me hizo humana. Tu traición no me define. Mi fuerza para estar aquí hoy sí lo hace. El veredicto llegó 3 días después, culpable en todos los cargos. Rodrigo recibió 18 años de prisión. Vanessa, 15. Ricardo Salinas, 20. La sala estalló en murmullos, pero yo solo sentí un profundo cansancio mezclado con alivio. 3 meses después del juicio, fui a visitar a Rodrigo a la prisión. Fue la primera y última vez que lo haría. Lo trajeron a la sala de visitas con el uniforme naranja de los prisioneros. Se veía más delgado, más viejo. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», dijo con voz rota, «perdóname, por favor, perdóname. Lo siento tanto, no sé en qué estaba pensando. La presión, el dinero, Vanessa. Me perdí, pero te amo, mamá. Siempre te he amado». Lo miré durante un largo momento. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quería consolarlo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero había aprendido, a un costo terrible, que el amor verdadero a veces significa dejar que las consecuencias enseñen lo que las palabras no pudieron. «No lo creo», dije finalmente, y vi cómo sus ojos se abrían con shock. «No creo que me ames. Creo que amas la idea de tener a alguien que te ame incondicionalmente. Creo que amas tener un as bajo la manga en caso de que lo necesites. Pero amar de verdad significa sacrificio sin esperar nada a cambio. Y tú nunca has sacrificado nada por mí». «Eso no es cierto», protestó débilmente. «Dime una cosa que hayas sacrificado por mí en los últimos 20 años», desafié. «Una sola cosa». El silencio fue mi respuesta. Me puse de pie. «Vine aquí por una razón, para decirte que te perdono. No porque te lo merezcas, sino porque yo me lo merezco. Merezco vivir sin el peso del odio. Pero perdonarte no significa olvidar. No significa que volvamos a tener una relación. Significa que finalmente me estoy eligiendo a mí misma». «Mamá, no», suplicó, lágrimas corriendo por su rostro. «No me abandones. Eres lo único que tengo. Y sin embargo», dije suavemente, «cuando tú lo tenías todo, mi amor, mi tiempo, mi dinero, mi vida entera, no dudaste en abandonarme primero». Me di vuelta para irme. «¿Alguna vez vas a volver?», preguntó con voz desesperada. Me detuve en la puerta, pero no me volteé. «No,
Adiós, Rodrigo. Te deseo paz. Y te deseo que aprendas lo que yo tardé 66 años en aprender, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. 6 meses después, mi vida era irreconocible. El dinero recuperado del fraude, casi $300,000 entre lo que robaron de mí y de las otras víctimas, fue devuelto. Con mi parte, pagué todas las deudas fraudulentas y aún me quedó suficiente para establecer algo que había estado soñando. La Fundación Héctor Vega para Madres Solteras abrió sus puertas un martes lluvioso de abril. Carmen era la directora, y las otras víctimas del fraude de Rodrigo formaban parte del consejo. Ofrecíamos apoyo legal, asesoría financiera y grupos de apoyo para madres solteras que, como yo alguna vez fui, estaban sacrificándose hasta el punto de perderse a sí mismas. Don Julio se convirtió en un amigo constante, luego en algo más. No era romance. Ambos éramos demasiado viejos y estábamos demasiado marcados para eso, pero era compañía, respeto mutuo y el tipo de amor tranquilo que solo viene con la edad y la experiencia. En junio, Carmen y yo tomamos ese viaje que habíamos estado planeando. 2 semanas recorriendo las playas de la costa. Era la primera vez en 40 años que yo viajaba por placer. La primera vez que gastaba dinero en mí misma sin sentir culpa. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde una playa casi desierta, Carmen me preguntó, ¿alguna vez piensas en él? Todos los días, admití, pero ya no con dolor. Ahora pienso en él como piensas en una lección duramente aprendida, con respeto por lo que te enseñó, pero sin el deseo de repetirla. Eres inspiración para muchas mujeres, dijo Carmen. Las madres en la fundación te ven y se dan cuenta de que es posible salir de ese ciclo. No soy héroe, objeté. Solo soy una mujer que finalmente abrió los ojos. A veces, respondió Carmen, eso es exactamente lo que hace a un héroe. Mientras el sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo de naranjas y rosas, sentí algo que no había sentido en décadas. Paz, no felicidad explosiva, ni la euforia del amor romántico, sino algo más profundo y duradero. La paz que viene de conocerte a ti misma, de respetar tus límites, de saber que sobreviviste a lo peor y saliste más fuerte. Rodrigo estaría en prisión durante muchos años más. Tal vez algún día realmente cambie, realmente aprenda, realmente se arrepienta, o tal vez no. Pero eso ya no era mi responsabilidad. Yo había hecho mi parte, había sido su madre, lo había amado, le había dado todas las herramientas que pude. Lo que él eligió hacer con esas herramientas fue su decisión, y lo que yo elegía hacer con el resto de mi vida ahora era la mía. Me había dado a mí misma la vida por tercera vez, y esta vez no iba a desperdiciarla. Aquí termina mi historia. Si llegaste hasta este punto, significa que te tomaste el tiempo de escuchar el testimonio de una mujer de 66 años que aprendió, aunque tarde, que amarse a uno mismo no es egoísmo sino necesidad. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, o si simplemente te mantuvo atento hasta el final, te pido de corazón que te suscribas a este canal y dejes tu me gusta en el video. Cada suscripción me dice que mi historia sirvió para algo, que mi dolor no fue en vano si pudo ayudar, aunque sea a una persona, a abrir los ojos. Y por favor, comenta aquí abajo. Dime desde qué ciudad nos estás viendo y qué te pareció esta historia. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Conoces a alguien que esté viviendo esto? A veces, solo saber que no estamos solos hace toda la diferencia. Recuerda, nunca es tarde para elegirte a ti mismo. Nunca eres demasiado viejo para empezar de nuevo. Y el amor verdadero, el que realmente vale la pena, empieza por el que te das a ti mismo. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia. Con cariño, Mariana G.